Bienvenido, bienvenida a Podcastinitis, el podcast de los que sufrimos esta dolencia, esta patología de no poder parar de escuchar y de producir podcast. ¿Todavía no has lanzado tu podcast o tal vez no has pasado de 3 capítulos? Déjame acompañarte, esto es Podcastinitis, el podcast para aprender podcasting, producción, monetización, diseño, recursos, metapodcasting desde el lado más curioso y creativo de este que te habla. Yo soy Santos Garrido y esto es Podcastinitis. Bienvenido, bienvenida de nuevo al capítulo 56 de Podcastinitis. Hoy tengo el gusto de presentaros a la Coca-Cola de los podcasts en español, al Usain Bolt del podcasting en lengua hispana, para mí. Mucha gente me dice, bueno, yo que te sigo a ti, me gustaría saber tú a quién sigues, ¿no? Pues yo sigo a José David del Pollo, más conocido, mundialmente conocido, como Sune. Hola amigo, ¿qué tal? Bienvenido a mi casa, que a partir de ahora es la tuya, Sune. Buenas, un poquito exagerado, pero gracias. Oye, vamos a ver, Sune es podcaster del año 2009, es productor de podcast. Mira, Sune, a mí me gusta, la verdad es que me gusta cuando tengo a alguien, alguien que me visita en el podcast, más que hacer yo el background y tal, a mí me gusta que me lo hagan ellos, ¿no? Entonces, a ver si nos puedes contar un poquito quién es Sune, cómo has llegado hasta este punto de exposición en el mundo del podcasting en nuestro país. Y bueno, que nos cuentes un poquito por qué Santos Garrido te sigue tan fervientemente. Decir que los elevator speech no es mi especialidad, así que vamos a intentarlo. Empiezo en 2009 con unos amigos a hacer podcast. Luego mi mujer de repente me dice, ¿haces podcast con todo el mundo? Haz uno conmigo sobre la familia. Y entonces a partir de ahí conozco Madresfera. Un día le escribo, ¿por qué no tienes un podcast? Esa frase era mía siempre, pero en plan egoísta de yo quiero escuchar tu podcast. Sí. Y ella, no sé si es que lo interpretó que me estaba ofreciendo para hacérselo o algo, pero ella me dijo, ¿y por qué no me ayudas tú a hacérmelo? Y me quedé como, habría gente dispuesta a que suceda estas cosas. Y a partir de ahí se me abre un poco la mente, abro camino con Madresfera, empiezo a crecer y empiezan a suceder cosas. Y actualmente soy productor de podcast. Además participo del podcast junto con Madresfera en el centro de Madrid, en el espacio Fundación Telefónica, en Gran Vía. Hay como podcaster. Y lo último que ha pasado este mes es que además hago eventos de podcast, que ya venía haciendo, pero en plan... Sí, que ya venía haciendo. Oye, ¿cómo acaba un delineante con una pasión, tu expertise? O sea, mamá, yo quiero ser delineante. ¿Cómo llegas un día y dices, mamá, ya no quiero ser delineante, ahora quiero ser podcaster? Bueno, realmente es que el mundo del delineante está complicado y al final era todo muy difícil, muy complicado, muy cansado, acababas con la cabeza muy loca y paralelamente yo siempre iba haciendo los podcasts y sin yo tener nada planificado me iban viniendo clientes. Entonces vi el momento en el que podía irme, podía yo meterme en el tema podcast. Si solo haciendo 4 horas al día ya ganaba dinero, digo, bueno, pues qué pasa cuando haga 8 y solo me dedica a esto. Y un día dije, pues venga, un día que fue un mes antes del COVID, fue cuando dije, ahora ya 100%. Qué ojo tuve. ¿Qué ojo tuviste? Oye, escúchame, ¿qué ocurrió en el año 2016? Porque no lo mismo hacer podcast para uno que hacer podcast para los demás, ¿no? ¿Qué ocurrió en el año 2016, esa llamada que tuviste y cómo cambió eso tu futuro y tu presente, evidentemente? Sí, pues esto, lo que he comentado antes, estaba buscando información para el podcast cuando los niños duermen sobre maternidad y vi la plataforma de Madresfera y últimamente sacaba bastante información de ahí. Y yo dije, joder, si yo estoy haciendo cosas con su información, ¿por qué no hace ella su podcast? Y le escribí un mensaje privado que Madresfera debe tener, no lo sé, 20 o 30 mil seguidores, que cuando vemos estas cuentas se ve como un ente, ¿no? Pero me respondió en persona Mónica de la Fuente, que es la líder de la Madresfera, y me dijo, sí, escucho muchísimos podcasts y me gustaría hacer uno, pero no tengo tiempo. Y me dijo, ¿tú me puedes ayudar? Luego, también he de decir que desde el tú me puedes ayudar a lo que evolucionó fue algo totalmente distinto porque acabamos haciendo durante 4 años un podcast en directo, o sea, sería un streaming, en el que además le añadimos vídeo y estábamos de lunes a viernes todos los días a las 7 de la mañana. Y eso para su comunidad funcionó súper bien, porque hacían todo el rato noticias de su comunidad, venían al podcast y desde ese punto, de hecho también hice un curso en Udemy porque Mónica me dijo, venga, arriésgate.
O sea, que muchos empujes han sido también gracias a ella de, venga, pues como ella, como emprendedora lo tuvo que hacer con Madresfera, pues dijo, ¿no? Venía la experiencia de que si te lanzas puedes funcionar. Y mira, funcionó. Claro. Oye, Sune, hay una serie de podcasts que a mí me enamoran, porque los que hacemos podcast, pues evidentemente escuchamos muchos podcasts. Y hay uno en concreto, bueno, hay dos en concreto de los que, vamos, de los que me gustaría que nos hablaras un poco, que sé que estás en su órbita. Uno es Gabinete de Curiosidades, ¿vale? Y el otro es Cosas de Juguetes, ¿vale? ¿Por cuál prefieres empezar a hablar? Mira, pues el de Gabinete de Curiosidades. Pues esto surge, mira, gracias a lo largo de hacer podcast acabas conociendo mucha gente y tienes mucha comunidad. Y en el momento en el que tu propia comunidad son tus managers, eso ya Sí. es la leche. Entonces, una oyente mío le dijo a Nuria Pérez, que sabía que quería hacer un podcast, dijo, habla con Sune. O sea, ella me vendió sin yo saberlo y de repente me vino Nuria y dijo, quiero contratarte. Yo no conocía de nada a Nuria. Y estuvimos 2 años, la primera y la segunda temporada, la ayudé a editarlo y a subirlo a todas las plataformas y estuve ahí acompañándole, hasta el ¿Sí? punto que le ha fichado Podium Podcast y ya ha cambiado de productor a la SER, pero bueno, me quedo con ese momento en el que, por lo menos, gracias a que empecé con ella, pues tuvo esa evolución. Que bueno, que todo el mérito del podcast, desde luego, es de ella por el pedazo de guionaco que se mete y las estructuras. Exactamente. O sea, que yo al final era ahí un trabajador más y muy contento de haber participado. Y el Claro, de lo cierto es que si hay una guionificación, perdona, o sea, y te hago una puntualización respecto a Gabinete de Curiosidades, o sea, el guión es importantísimo, pero fíjate, hay muy buenos guiones, hay muy buenas palabras, y a mí lo que me gustó desde el primer día que lo escuché es, precisamente, lo que me enganchó precisamente fue todo lo que rodea al guión, esa forma de no sé si llamarlo ficción sonora, no sé cómo llamarlo, ¿vale? Pero todo lo que rodea que al final hace que tú estés o en el coche, o en tu despacho, o en la cama. Bueno, yo es que escucho podcast en todos sitios, todos ¿no? lados. Y que de verdad te enganche y que te meta en una atmósfera, una atmósfera tremenda, pero vamos, para atmósfera la que te mete el podcast Cosas de Juguetes, por favor. Me ha encantado, y además desde aquí animo a todos los que nos escuchan a que busquen Cosas de Juguetes, porque no sé si llamarlo podcast friki, podcast que te lleva al pasado, pero bueno, es súper entretenido y con una producción extraordinaria, amigo, ¿verdad? Ese para mí ese es mi favorito. Primero, además, lo hice con mis 2 amigos. O sea, es un podcast de amigos que llevamos al máximo nivel de la profesionalización. Entrevistamos a 20 personas. Tenemos 90 minutos por cada persona entrevistada, que luego hemos picoteado y trata de que cada episodio habla de un juguete de nuestra infancia, como por ejemplo los He-Man. Y a través de Sí. todo lo que nos habían dicho las personas, montamos una historia con cosas, viendo los puntos calientes que todo el mundo tocaba, ¿no? De mi madre me tiró los muñecos, yo tenía el otro, entonces, y con un narrador que contratamos ya, que fue la guinda del pastel, y, Es mortal. y claro, y encima el guión lo hacía Carlos, que era uno de mis amigos, y entonces es todo muy, como él se mete en ese mundillo, es todo muy friki, son bromas que el que sabe del juguete entiende, y es que te lo escuchas en 20 minutos y te partes de risa y aprendes cosas del juguete o de la Barbie con Ghost o de lo que sea. Sí, 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 sí. Oye, es un qué importante que es la música en la producción de un podcast. Yo, como soy una persona que respeta el trabajo de los demás, pues no utilizo recursos que no he adquirido sus derechos. Pero también, quizás por la envergadura, digamos, de mi podcast y de mi negocio, pues no me puedo permitir pagar 60, 80 y hasta 120 euros que he visto para utilizar o sea, un tema en un podcast, ¿no? ¿Qué consejos darías a la gente que nos escucha y que está, o sea, que tiene un podcast o que está pensando en lanzar un podcast? Ojo, que no sean podcasts musicales, que de esto posiblemente me puedes comentar algo. ¿Qué consejos le darías a la hora de primero, qué prácticas realizar? O sea, ¿cuál sería el manual de estilo a la hora de elegir la música? Y luego, algún tipo de trucos o repositorios o plataformas que tú creas que pueden ser interesantes para conseguirla, para Sí, comprarla.
lo primero importante sería nunca en la vida usar música comercial, por eso no hagáis podcast de música aunque os guste mucho, porque no hay ninguna licencia por ahora, aunque haya plataformas que dicen que la tienen, pueden terminarse esas plataformas y solo cubre esa plataforma, y lo suyo es tirar o de canciones en Creative Commons. Hay una página, por ejemplo, que uso mucho que se llama incompetech.com o algo así, que solamente tienes luego que poner el enlace y el nombre de la canción, y con eso tiras bastante. Y si no, Sí, ya lo que hago yo, como trabajo con tantas cosas, me apunté a Epidemic Sound, que además si lo coges a nivel anual, te hace un descuento de la sí. mitad y es bastante factible. Si lo usas para trabajar, ahí tienes, hay infinidad de canciones y de efectos que te sirve para todo. O sea que ese sería un poco el tema. Y luego cuando trabajo con clientes para elegir la música, primero yo más o menos veo el tipo de empresa que es, no sé si es de marketing o tal, y veo, porque una cosa es lo que a mí me gusta y otra es lo que veo yo que les puede gustar a la gente. Entonces, más o menos todos los podcasts de marketing suenan similar, entonces yo ya busco 4 o 5 canciones que tengo ya favoritas de la vez que he escuchado, les digo, ¿estas 4 te gusta alguna? Normalmente dicen, sí, me gusta la 2 o vamos a tirar por aquí. Si tiene más de una canción, tiramos del mismo autor. Intento que sea el mismo autor para que sea todo el mismo. Si es piano, pues todo el rato piano, por así decirlo. Pero voy un poco a experiencia de escuchar. O sea, el tip máximo sería escucha muchos podcasts y entonces a la mínima se te ocurrirá. O sea, cuando venga un tipo de podcast, tú ya sabes lo que suele escucharse. También puedes experimentar, pero a primeras es lo que va a entrar. Claro, comprendo. Bueno, oye, quiero entrar en materia. Quiero entrar en materia que es ya en los cables, realmente en los cables de lo que es la producción del podcast y bueno, y a ver qué nos puedes enseñar. Vamos a ver, redes sociales. Yo hay algo que me lleva mucho la atención. En redes sociales estamos compitiendo cuando hacemos vídeo, por ejemplo, competimos con aproximadamente 400 millones de canales de YouTube. A ver, esto va cambiando. Tengo una página, tengo una URL que te dice al instante cuántos podcasts vas viendo, esto creándose y tal. Y creo que va por 4 millones y pico aproximadamente. Sin embargo, hay una estadística que tú la conocerás que habla acerca de cuántos de esos 2, 3, 4 millones de podcasts que he publicados, cuántos tienen más de 3 capítulos, de 10, de 25 capítulos. Y realmente yo entiendo que esto es un océano azul, ¿no? Un nicho de mercado, o sea, un nicho bastante... no un nicho, ¿no? O sea, es un formato, creo yo, que puede ser más accesible, ¿vale? Para el productor, para el generador de contenidos y sobre todo no luchando contra grandes bestias que dominan muchísimo el video podcasting, ¿no crees? Yo es que veo que hay algunos errores que se repiten a lo largo de la historia de los podcasters, que son, uno, quiero hacer un podcast y directamente ganar dinero. Error. O sea, lo vas a ganar, puedes, pero échale tiempo y échale otras cosas. Otro, no tengo paciencia. Y va vinculado al primero. Si no tienes Claro. paciencia, pues a lo mejor no es el momento de que te hagas un podcast, porque lo que necesitas es paciencia. Pero podcast y libro, YouTube, lo que quieras. O sea, lo fácil es extrapolarlo. O futbolista. O sea, es lo mismo. Quiero ser futbolista. No vas a ganar dinero mañana. Échale tiempo. Es lo mismo. Claro, es una cuestión de marca, ¿no? Es una cuestión de branding. Mira, el otro día escuchaba una frase que decía, el marketing es lo que hacemos para conquistar a nuestro oyente, o sea, a nuestro cliente, a nuestro prospecto, y el branding es lo que les enamora de nosotros, ¿no? ¿Esto del podcast qué es más? ¿Una cuestión de marketing o más una cuestión de branding? Yo creo que de branding. Y cuanto más lo personalicemos, mejor. O sea, tú y yo hacemos un contenido parecido y no se parece en nada, ni se parecerá en nada, y podremos ir de invitados y no seremos competencia porque cada uno lo explicamos de una manera, porque ese es el branding, es la forma de contarla. Yo no podría imitar tu forma de hablar, que tienes más años de radio, y tú no podrías hacer otras cosas que hago yo, y es que esa es Muchísimas no podría hacer. esa es la clave real de los podcasts, o sea, tener paciencia y ser vosotros mismos, siempre intentando mejorar, pero mejorar como uno mismo. Y al final la audiencia, en la radio es diferente, ¿no? Tú piensas, ¿cuál es el avatar? Voy a hacer el programa para esa audiencia. Pues yo invito Claro. al revés. ¿Qué es lo que tú sabes hacer o quieres enseñar? Y hazlo a tu estilo, y yo creo que la audiencia poco a poco se va generando. Luego tendrás que hacer pequeños movimientos de marketing para llegar a más gente, pero en principio va a ser como un imán y te va a ir viniendo la gente que le gusta tu podcast. Claro.
Oye, hablábamos antes de podcast, de prisas por ganar dinero, etcétera, etcétera. Sin mencionar a Apple, ¿vale? Sin mencionar a Apple, cuéntame. Sin mencionar a Apple, cuéntame qué formas hay de monetizar un podcast, aparte de lo que es la suscripción, el email marketing y la publicidad. Bueno, y si me quieres comentar algo concretamente de una de estas tres prácticas, yo encantado de la vida. Mira, hay herramientas muy directas, pero que requieren tener audiencia y seguidores. Eso como en todo. En Spreaker hay una que es como los ads de YouTube. Entonces, cuanto Ujú. más tú simplemente no tendrías que hacer nada más que grabar tu podcast y ya está. Y cuando se generen escuchas, al cabo del trimestre te dicen, pues yo que sé, has acumulado 20 euros, 50 euros, 100 euros, depende de lo que hayas hecho. Eso sería la manera más sencilla y más fácil. Creo que Anchor tiene la misma opción también, pero no sé si en España no está activada, pero en Latinoamérica sí. Solamente se Mm. generan dinero por escuchas. Ya está, chimpum. Luego tendríamos pues los infoproductos, que ya sabes, de autopromoción, que esa sería la Sí, forma más fácil de ganar dinero. Vamos a hacer contenido gratis explicándola al 60% para que luego nos compren otra cosa. el Y 40, nos compren el 40 restante. vamos a decir que esto lo hace mucho, por ejemplo, Boluda, ¿no? Te dice, tienes que hacer esto, pero no te dice el cómo. Y el cómo, pues tienes que Claro. pagar. Claro, es que Y luego, Boluda viene del marketing, Boluda viene del claro, marketing, entonces digamos que para él el podcast ha sido un canal de difusión y precisamente fue de los primeros cracks en marketing digital. También pienso en Oscar Feito, por ejemplo, ¿no? Que sí, incluso han hecho cursos, ¿no? de podcasting, pero bueno, también hacen cursos de podcasting, de WordPress, de SEO, ¿no? Entonces es claro. como una llama, o sea, Boluda es como una navaja inglesa, o no, como una navaja suiza, perdón, Incluso me si lo encanta llevamos la. a Entiende tu mente, que es de psicología, ellos Mm. te pasan por encima el tema. Y si quieres indagar, tienes su club y te suscribes. O sea, es un poco, esa sería la cosa. Y luego, últimamente, este año, a partir de 2020 en adelante, una de las formas más fáciles en cuanto a trabajo, pero lo difícil es la negociación de ganar dinero, es venderle tu podcast a una plataforma. Lo voy a reformular, no tu podcast, porque eso no sería muy recomendable estar haciendo crecer un podcast y de repente vendérselo a una Claro, plataforma. Haz spin-offs o haz productos para esa plataforma, pero tu podcast es tuyo, sí. que se quede abierto porque lo has estado cuidando mucho tiempo. Entonces sería, pues eso, por ejemplo, Cosas de Juguetes es un producto cerrado que vendimos a Podimo. Puedes venderle a Audible, puedes venderle a Spotify, y ahí lo difícil es el entrar y el que te lo compren. Pero una vez que has dicho sí, tú lo grabas, te dan el cheque por los tantos episodios y ya está, y se lo quedan. Bueno, y si no, que se lo pregunten a Joe Rogan, ¿no? Por ejemplo, que le dieron 150 millones de dólares, ¿sabes? Y el tío dijo, no, no, oye, para ti. Y encima él sigue haciendo su programa, que por cierto, Spotify lo primero que hizo fue sacar, creo que fueron unos 60 capítulos directamente para ya ponerlos en tacatá, tacatá. Ya, ¿Sabes? Que es de lo que se trata su negocio, claro. sí. Bueno, otra cosita que te quería comentar, hablando de monetización, hablando de podcast, hablando un poquito de lo que me comentabas ahora recientemente. ¿Los podcasts son nuestros o de las plataformas en las que, digamos, desde las que se escuchan nuestros podcasts? Ya. Quiero Eh, decirte, ¿por qué Podimo tiene mi podcast? bueno, es que aquí son dos temas diferentes, ¿eh? A la primera pregunta, el truco está en dejarlo todo en la web. O sea, que tú digas, escúchame en mi web. Y no hagamos la retaíla de escúchame en Spotify, Evox, Spreaker, porque entonces le estás ofreciendo a todas esas plataformas publicidad gratis y que tu podcast es de Claro, ellos. No, escúchalo en mi web. Luego en tu web pones el enlace que quieres, Spotify, no sé qué, y todos los enlaces ahí bien, pero es tu web. La gente se acuerda de tu web. Y lo otro que dices es porque como el feed está en abierto, pues ellos se acogen a que, de hecho, hay millones de webs por ahí que no conocemos. Si tú buscas tu podcast, hay algunos que de repente dicen, ¿qué hace mi podcast en esta página de, sí, de sí, sí, podcasting? sí, una Y de repente página india, ¿no? Una página india que y encima está está en ahí inglés. y con tu descripción y todo de autor y todo, porque han cogido el feed y lo han copiado. Entonces, eso es legal porque el feed es abierto. Y ellos se han cogido a eso. Además, digamos que Podimo es una plataforma de escucha de podcast con opción Ujú. de pasarse al premium. Que parece que yo que estoy aquí de promotor, pero es que es así. O sea, tú puedes usar Sí, Podimo gratis y escuchar todos los podcasts. Y si yo soy premium, como usuario premium, y escucho tu sí, podcast gratis que han cogido en Podimo, y tú lo has reclamado a Podimo, si solo, o sea, la mitad de mi premium iría a ti a final de mes. Si yo solo escucho tu podcast y me cuesta 4 sí. euros por día, pues 2 euros te los dan a ti por mi escucha.
si solo escuchase Vale, tu podcast, ¿vale? Si vale, escucho 100, se dividen 2 euros entre 100. O sea, digamos que sí, dan dinero también a gente que no está en Premium por las escuchas. Es lioso. claro. Mira, escuchaba, ahora hablaremos un poquito de Podtalks, pero en la mesa ronda, bueno, en una de las mesas rondas que tuvisteis, comentasteis un tema muy interesante, ¿vale? Un tema muy interesante. Este tema era en el sentido de que, oye, vamos a ver, ¿qué argumento tenemos para cobrar 19 euros por la suscripción a nuestro podcast si luego viene otra plataforma y te cobra 10 por tenerlo todo? O sea, Audible, por ejemplo, ¿no? O sea, ese era el ejemplo concreto que poníais. Claro, claro, porque hablábamos con Paul de Mumbles, ¿no? Que si ahora, pues la Ujú, tendencia es que las plataformas nos están diciendo que todo el mundo se haga su podcast premium. Y al final la gente lo hará porque entre hacerlo gratis y la posibilidad de ganar, la gente lo va a hacer. Entonces tú puedes tener tu podcast en Apple y ponerle que es premium, ponerlo en iVoox y decirle que es premium. Y en Spotify también estará esa opción. Y luego estaba eso que dicen, ¿no? Que por el mismo precio, o sea, si alguien quisiera suscribirse al tuyo y al mío, ya son 10 euros. Entonces, por 10 claro, euros te vas a Audible y tienes miles, millones y ficciones y de todo. Esto es cuestión de nicho. O sea, porque el dinero, la gente no tiene dinero infinito, pero está pasando hoy día. O sea, yo esta mañana lo que he hecho ha sido, me he desuscrito de Apple TV y de Starz porque quería escuchar este mes, ver Filmin. Entonces me he sacado esto y me he puesto Filmin. Hay que jugar con el dinero e ir moviéndolo. Y si tú sí. fidelizar lo suficiente para que paguen tus 5 euros de podcast más Netflix y etcétera, etcétera, pues eso que has hecho un trabajo bueno. La parte buena es que en vez de tener, no sé, 10.000 oyentes gratis, con tener 100 que paguen 5 euros, pues ya está bien. Claro, claro. En casa, Sune, tenemos un tema ahora, y es que yo me doy de alta una plataforma para ver Juego de Tronos, para ver Walking Dead, para ver el Cuento de la Criada y tal, pero tengo a los niños por todo lado diciendo, ¿por qué no nos vamos a Netflix? ¿Por qué no nos vamos aquí? Y al final nos ocurre lo mismo, ¿no? Lo que pasa es que, claro, es que estamos hablando de muchísimas plataformas, o sea, lo que el concepto antiguo de televisión, de yo tengo que me entra por una antena lo que hay, ahora ha cambiado completamente. Tengo, digamos, una red, digamos, de internet que me entra lo que hay, pero tengo que pagar por todo porque al final lo que si en la televisión algo manda, entiendo que es el Smart TV, todas las plataformas con las que puedes trabajar. En cierta medida, el podcast no es así, ¿vale? Pero llegará un momento en que las plataformas de podcast sean similares, que para escuchar Spotify tengas que pagar, que para escuchar Apple tengas que pagar y que tengas finalmente que decidirte por una o por la otra. Sí, hombre, seguro. Vamos, es que estoy seguro que en el propio Netflix van a haber podcasts. Estoy segurísimo que vas a tener que podcast en Netflix y va a tener que tomar esa decisión. Pero es que al final, yo creo que en el fondo somos los humanos un poco quejicas, porque no es Sí, tan caro. Cuando íbamos al cine de novios, antes de tener hijos, sí, si ibas 4 veces al cine y pagabas, te gastabas 10.000 pesetas, 60 euros en un mes, y exactamente. 3 películas. Te comprabas un DVD, eran 30 euros. Si te compras un libro, siguen valiendo 15, 20. Claro, Cualquier cosa vale dinero. Entonces, ¿hasta qué punto, si tú escuchas, pongamos un podcast premium que te dicen, vale 4 euros, ¿no? El de Emilcar, por ejemplo, Emilcar Weekly sí. ¿hasta qué punto te da Emilcar cosas y entretenimiento como para 4 euros? Que voy yo con los niños al kiosco y en SuperThings se me van 6 euros en 2 segundos. Y tengo... Nunca lo había pensado así, pero la verdad es cierto, es cierto. Tú vas al cine con la familia y tienes ahí pagado, en un día tienes pagado el Disney, HBO, Claro, Netflix, claro. Bueno, etcétera, etcétera. yo en verano, por ejemplo, que estaba por ahí en la montaña en Galicia y tenía mucha necesidad de ocio, yo pensé, mira, por 40 euros me suscribo a todo y los pocos minutos que tenga libres puedo elegir lo que me dé la gana, que me va a gustar algo porque tengo 4 plataformas. Porque es el rato en que yo podría, si estuviera aquí en Barcelona, me hubiese ido a cenar un día con mi mujer y ya me lo hubiese gastado ese dinero. Claro, claro, claro. Bueno, Sune, vamos a ver. Te quiero hacer. A ver, tienes un minuto aproximadamente. Un minuto aproximadamente para decirme tres herramientas que aconsejes, ¿vale? Para tanto para difusión o para el tema de diseño o promoción del podcast. Vale, 3 herramientas do it yourself. Para Do diseño, yourself. Canva, recomendadísima. Es como el Photoshop para torpes, Canva, vía web.
Luego Headliner, que es para crear audiogramas, que son Buenísima, buenísima. cortitos con el audio que puedes subtitular, que sirve para redes sociales y son una manera hipnótica que la gente escucha el minuto de oro de tu podcast. Y Riverside FM, que utilizo para hacer videollamadas con clientes y me lo graba en pistas separadas, pero en calidad de ordenador. No graba la llamada. Es como, graba su ordenador, graba mi ordenador, lo sube a la nube y me lo devuelve. Y si quiero Igual que hace hacer, Zencaster, ¿no? Como hace Zencaster, ¿no? Que lo sube en la nube, lo medio tal y te lo mezcla y te dice, vea, ¿no? es lo mismo, pero en su día me empezó a ir mal y ya me pasé a Riverside. Pero sí, es lo mismo. Vale. Plataformas que graban el audio en local, eso es muy importante. Eso sería una recomendación total a todo el mundo. Si hacéis cosas online, grabadlas por pistas separadas, evitando los cortes de internet, porque ese sonido de internet puede estar la diferencia entre un podcast que le den al stop o que no le den al stop. Claro. Bueno, oye, esto es un poco brico podcaster, ¿eh? Esto es recogido, es un concepto tuyo, ¿vale? O sea, acuñado tuyo, o sea, que si alguien quiere hacer un hashtag con brico podcaster, que sepa que está ya acuñado. Oye, ¿cómo es trabajar contigo? ¿Cómo es esa sunecracia, ¿no? A la que, o sea, a la que puedes someter, ¿no? ¿Cómo es trabajar contigo, Sune? Bueno, yo tengo varios niveles de negocio. Uno es quien quiera aprender a hacer podcast. Tengo la web de Quiero Ser Podcaster, que es un club donde además de que haya 100 vídeos de todo tipo, ya como un YouTube vitaminizado, hacemos reuniones en Zoom, incluso clases en directo con invitados que tengo. Como la suerte que tengo que conozco mucha gente, pues todo el mundo me dice que sí, que viene, así que la gente puede aprender de primera mano a todo el mundo. Tengo la productora de Nación Podcast, me contratan o bien si alguien solo quiere la edición de audio o directamente en empresas voy con todos los aparatos, grabo, edito y les ayudo un poco en el guión y en hacer la estructura. Mi tercer, tengo tanto que ya no me acuerdo, será el hacer eventos de podcasting como PodTalks, que estoy haciendo De para... eso te quería preguntar. Yo soy, a ver, yo vengo del marketing, entonces, a ver, yo lo que pensaba cuando entré a saco en el mundo del podcast, decía, oye, haría falta un evento en plan de estos, como los que hacen para otros, digamos, para otros nichos, ¿no? Y me encontré con PodTalks. Entiendo que no es flor de un día, que tiene recorrido y que tiene bastante futuro, ¿no? ¿Cómo ha sido la experiencia de este año, Sune? Bueno, es que el tema de eventos de podcast, yo en 2009 ya era voluntario de lo que eran JPod, que se ha ido repitiendo cada año en una ciudad distinta. He sido voluntario 3 veces y una la he organizado yo en Barcelona. Luego apareció otro evento en Madrid, hay 2 o 3 en Madrid, y siempre yo estaba un poco cansado de moverme a otras ciudades y que no hubiera en Claro. mi ciudad. Y la idea original, antes del COVID, justo antes del COVID, tenía ya patrocinadores y todo del podcast, era una vez al mes monto en un coworking, viene un podcaster muy reconocido, la gente paga entrada, hace una charla y estamos 1 o 2 horas hablando con él en una mesa redonda, haciendo preguntas y respuestas. Pero vino el COVID, se fue todo al traste y la marca de PodTalk se me quedó ahí flotando. Y entonces pude recuperarla y ahora lo que he hecho es un evento de 3 días en mi pueblo, arropado por otro evento grande que hay, donde me gusta mucho que la cercanía que yo sentía en las primeras JPod, en la que el ponente viene, habla, se queda luego a comer con nosotros y Qué bueno. haces un networking y en realidad es como la experiencia total. Aparte de las charlas son guays, porque claro que son unas pedazos masterclass, pues escucharla en los podcasts porque yo quedé flipado con el contenido, pero es que luego la gente decía, qué guay que luego se quedaron a comer con nosotros, se quedaron a tomar un café y muy poca gente vino, dio la charla y se fue. El que tenía prisa y ya está, pero el resto hizo como una piña durante todo el fin de semana. Y luego noticias, en 2022 vienen más podcasts que ya Cuenta, explicaré. por favor, cuenta, No puedo Sune, cuenta. explicar, no puedo No. explicar, pero no puedo explicar porque estoy cerrando cosas, pero va a haber más de uno en el mismo año. Perfecto. Bueno, pues los seguiremos, aprenderemos de ellos, intentaremos en la medida de lo posible meter ahí la cabeza, a ver si podemos meter, porque la verdad es que esto al final con los podcasters, por lo que me comentas, es un poco como los jugadores de baloncesto, quiero decir. Tú ves a los jugadores de fútbol que no dan entrevistas, que acaba el partido, se van, hablan con la prensa, y sin embargo los de baloncesto, oye, pues hablan de que juegan a las cartas, tal, oye, son como más cercanos, ¿no? ¿Tú te consideras por estar por ser productor de podcast, que estás metido dentro del ecosistema del marketing?
O podemos poner una palabra diferente como audio branding, audificación, que hablábamos antes fuera de micrófono, que viene claramente recogida en el último informe del audio y la voz, Sune. No, yo no me considero tanto en el mundo del marketing y a lo mejor si tuviera esa mentalidad hubiese avanzado más algunas cosas y hubiese conseguido más dinero, pero como lo he hecho todo lo hago porque me gusta, pues he tenido varios niveles de pringado hasta decirme, vale, ya se acabó, se acabó todo tan pringado. Pero, claro, por ejemplo, otra cosa de marketing, el primero día ya, si hubiese hecho lo que yo, tendría un negocio más grande. Y sí que Claro. hay una cosa en el mundo del podcasting relacionado con lo que estás diciendo, que veo que se están metiendo gente famosa y actores que realmente no son podcasters. Y sí que es verdad que da mucha visibilidad, ayuda mucho al podcasting, pero, por ejemplo, en estos eventos tipo PodTalks, no digo yo que no invita algún día a alguien, porque siempre está guay traer a un famoso, pero no sería el perfil de charla. Yo quiero gente que de verdad se ha currado el podcast y que nos explique cómo está haciendo las cosas, que ese es el espíritu que yo creo de un evento de podcast. Para lo Esto es demás, metapodcasting, quiero decirte, no es lo mismo un buen podcast que puede traer a un crack en arte, en cultura, en cine y tal, que un evento o un podcast sobre podcast que lo que la gente quiere, o sea, es escuchar lo que espera, es pues eso, información, y divulgación sobre este tema, ¿no? Ujú. Sí, bueno, incluso a lo mejor sí que hay una mesa de 3 famosos en un podcast y podría caber esa mesa, pero también sería como algo que está en el contexto de la mesa, pero no vamos a traer solo nombres, ¿no? Alejandro Sanz, no, de verdad que vaya a un evento de esto es lo que de podcast que voy a organizar yo, la idea es que salgas aprendiendo dentro con las charlas y fueras continúes con la gente que ha venido a hablar. Y bueno, pero que en realidad todo suma para el podcast, todo es bienvenido, pero cada Claro. uno en su casilla y sin empujar a otro de los que llevamos mucho tiempo. Y eso es importante. Organización, Exacto, exactamente. como el chiste. Oye, mira, para ir acabando, la última pregunta es obligatoria, esta es la penúltima. Para ir acabando, dime 3 podcasts que no hayamos citado, por supuesto. A ver, hemos citado Gabinete de Curiosidades, hemos citado también, ay por Dios, Cosas de Juguetes, que es súper recomendable, por favor. Dime 3 podcasts que estés enamorado de ellos, que no tienen por qué ser de podcasting ni tal, ¿vale? Y que creas que son, aunque los hayas producido tú, me da igual, pero que tú digas, oye chicos, escuchar esto porque esto es oro. Sí. A ver, es que soy muy mal, tengo muy mala memoria con los nombres, así que me saldrán algunos chulos, pero quizás no son mis súper favoritos. Te he dicho 3, solamente 3. Me vienen un montón de nombres. Mira, el de Caviar Online me gusta mucho. Sale los viernes. Es de 2 personas de una empresa de marketing. Hablan de novedades de redes sociales y me gusta la forma como está hecha. Porque aparte de explicar el mundo del marketing en las redes sociales, tiene una lucha por ver quién pincha la música. Uno pincha reggaetón, el otro pincha Freddie Mercury y dentro de ese juego te van explicando las novedades de Twitter, por ejemplo. Está muy guay, Caviar Online. Luego hay uno que me gusta muchísimo porque me parecen los artistazos del podcasting o del audioteatro en España por descubrir, que se llaman Verisit Sulfuric. Claro. ¿Cómo? Verisit Sulfuric. Es que es un podcast en catalán, pero si tú rebuscas, habrá 2 o 3 episodios en castellano, escúchate esos. Por ejemplo, el de la vale. No, vamos, yo aunque vivo en Sevilla, soy de Elche, de Alicante, vamos, que el catalán lo entiendo perfectamente y me consta que, vamos. Hacen ficción, pero es que yo lo he visto en directo. Yo los he invitado a un evento para que hablasen de su podcast y ellos me han dicho, toma, Sune, lanza las músicas y los sonidos. Y yo, ¿cómo? Y digo, ¿vais a hacer la ficción aquí delante? Y se ponían ahí delante, se pusieron a hablar, a poner voces y yo lanzando que si un trueno, que si no sé qué, una nave espacial, y yo ahí todo estresado. Eso es casi teatro, eso es pasar las líneas, qué maravilla, qué maravilla. Y en los últimos episodios han grabado incluso el brainstorming de la temporada, que me ha parecido fascinante. Ahí sí que simplemente ellos 3 hablando en Zoom, pero el cómo surgían ideas me ha parecido fantabuloso. Y el tercero, pues no lo sé. El de Seven me gusta muchísimo, de Xavi Martínez, que aquí entrevista a gente conocida, famosa del mundo de la música, porque él ha estado de locutor de los 40 principales muchos años. Y me gusta cómo trata el sonido. O sea, más que el invitado, está muy buen cuidado en la entrevista y de repente hace el corte donde tiene que ir, meter unos violines, todo muy pausado. Me gusta la forma de cómo lo hacen. Y ahora que digo, meto un cuarto extra, lo de Alberto Rey, que me parece, o sea, el año pasado estaba enamoradísimo de ese podcast. Sí. Bueno, y creo que ahora, a ver, de bien nacidos ser agradecidos.
dinos qué podcast tuyos recomiendas. Oye, que al final es un poco esa pregunta de, oye, Sune, ¿dónde podemos encontrarte? Pues en la página web, tal y cual, por supuesto. Quiero que me lo cuentes todo eso, pero que también, haciendo un poco de puente con la pregunta anterior, que me digas cuál es tu podcast tuyo de cabecera y si tuviéramos que escoger solo uno de Sune, ¿a qué podcast tendríamos que ir? Bueno, dado el nicho de este podcast, el de quiero ser podcaster, que a lo mejor lo encontráis como Nación Podcaster porque he cambiado el nombre este mes, que llevo desde 2009 haciendo entrevistas, que esto es muy curioso, eso sirve como consejo. Mucha gente me preguntaba hace 12 años, ¿cómo se hace un podcast? ¿Cómo se hace un podcast? Y grabé un audio de media hora y dije, ahora acabo con este audio. Lo subí a iVoox y le puse ese nombre de la Sunecracia, porque era una palabra por ahí que me decía un amigo. Y de ahí empecé yo a entrevistar gente que hacía podcast y de esa manera he aprendido. O sea, yo ahora vivo del podcasting porque he estado 12 años entrevistando gente que hace podcast. Yo no he hecho ni un máster de podcasting, ni radio, ni sonido, ni marketing, ni locución, nada. Solamente a base de escuchar podcast y entrevistar gente y preguntarle cómo lo hacen ellos. Que no es poco, que no es poco, que no es poco. Bueno, José David del Puello Sune. Oye, te imagino en el colegio a tu maestro diciendo José David del Puello, ¿sabes? Un podcaster, a ver, te lo he dicho fuera del micrófono, un podcaster no puede llamarse José David del Puello, pero de verdad, qué alegría que tengas este maravilloso nombre que es Sune y que José David del Puello haya venido a acompañarnos hoy en Podcastinitis. ¿Cuál es tu web? En nacionpodcast.com encontráis las producciones y en sunepod.com es un poco más personalizado en mis servicios. Vale, eres muy activo en Twitter por lo que veo, ¿verdad? Sí, Twitter, y me estoy metiendo forzosamente en Instagram porque me gusta mucho, aunque tengo más seguidores en Twitter, pero me da igual. Yo estoy ahí dándome cabezazos con Instagram. Oye, yo siempre recomiendo a la gente que empiece a meter ya la patita en la cabeza tanto en TikTok, ¿vale? En TikTok, oye, en TikTok hay gente de marketing digital, por ejemplo, que es lo más cercano que puede estar hacia lo nuestro, que tiene 600.000, 700.000 seguidores, ¿sabes? Y sobre todo en cuanto a videopodcasting y tal, tenemos que empezar a mirar a Twitch, que no deja de ser el YouTube de Amazon, ¿vale? Y que le queda muy poquito para dar una patada. Y además creo, no sé por qué, que es una plataforma, no sé si es porque la veo así un poco más informal, un poco más artística, creo que pega muchísimo, muchísimo con el mundo del podcast. Sune, muchísimas gracias por este ratito. Hoy es viernes, en el momento en el que hemos grabado, y es una hora, yo estoy sin comer, porque tú has comido antes, pero yo digo, como en cuanto acabe, porque no quería dejar pasar esta ocasión. Muchísimas gracias, amigo, por tu visita. Gracias a ti y ahora a comer. Y ahora a comer. Bueno, y a ti que nos has escuchado, que nos has seguido, muchísimas gracias por llegar hasta este punto de nuestro podcast. Y nada, te digo lo de siempre, te espero en santosgarrido.com, en mis redes sociales. Tienes algún regalito, tengo por ahí por la página web, a modo de caja de herramientas, de toolkit, ¿vale? Para que tengas recursos, para que conozcas plataformas y todo lo necesario para que no pierdas el tiempo y puedas lanzar por ti mismo tu canal de podcast. Te espero la semana que viene con 2 o 3 capítulos que vamos a lanzar, una entrevista sorpresa, un LinkedIn Live que tenemos el jueves, con Daniel Iriarte y que también, por supuesto, compartiré con todos vosotros. Muchísimas gracias. Os espero en redes sociales, en mis canales de podcast. Y nada, soy Santos Garrido y esto es Podcastinitis.